Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Empieza el lunes con el que termina el puente, que ha dejado imágenes de lleno en los centros de las ciudades, donde miles de personas han aprovechado para las compras de Navidad. Ha sido un fin de semana de muchos viajes en carretera, hasta 6 millones esperaba la DGT entre el viernes y hoy, y de tiempo apacible casi primaveral en zonas como el Mediterráneo, con las temperaturas por encima incluso de los 20 grados. Lo peor, sin embargo, en las últimas horas ha estado en Canarias, en la costa sur de Tenerife. 3 personas han muerto y una se encuentra grave después de un golpe de mar por el que Salvamento Marítimo mantiene una embarcación para buscar posibles desaparecidos. El puente termina hoy con tiempo estable y sol en buena parte del país, salvo en Castilla y León y en Galicia, donde hay avisos por mal tiempo en la costa. Jordi Carbó, buenos días. Muy buenos días. Va a ser el viento el responsable de esta situación complicada, especialmente en el litoral de Galicia y sobre todo en las Rías Baixas, donde el oleaje todavía será, o cada vez será más marcado. De momento sin demasiada lluvia, pero sí rachos de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Cambios en el conjunto del país. Las nieblas, las nubes bajas de los últimos días hoy no serán tan abundantes. En general podremos disfrutar de muchas más horas de sol en todo el país y con un ambiente todavía suave. Hace un poco de frío ahora mismo. Durante la tarde máximas de 15 a 20 grados, superando los 20 en el Mediterráneo, el Cantábrico, también en Canarias. El caso Paco Salazar marca de nuevo la política en este inicio de semana, después de que anoche Pedro Sánchez cesara a Antonio Hernández, mano derecha del asesor de Moncloa, denunciado por acoso y por comportamientos machistas. Las denuncias contra Salazar y sobre todo la lenta reacción del PSOE han abierto un nuevo frente en un partido cercado además por los casos de corrupción y por la falta de apoyos parlamentarios. Algo que se nota en la última encuesta de 40DB para la serie El País, que publicamos esta mañana y que sitúa al PP como ganador de unas hipotéticas elecciones a más de 3 puntos de ventaja de los socialistas, que apenas llegan al 28% de la estimación de voto. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La encuesta se elaboró entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, cuando supimos que Ferraz no había tramitado 5 meses después ninguna de las denuncias por acoso presentadas contra Paco Salazar. El PSOE sigue cayendo y se deja medio punto, que es precisamente el que suma el PP, llegando al 31% de estimación de voto. Y luego está el ascenso de la ultraderecha, que, de celebrarse elecciones, obtendría su mejor resultado con un 17,4%. La derecha, por tanto, obtendría el 48% de los votos, prácticamente la mitad, 11 puntos más que el bloque de la izquierda, lastrado por las caídas del PSOE y de Sumar. Sara Selva. El PSOE había logrado recuperarse, pero en octubre empezó a caer y no consigue remontar. Este mes se deja medio punto, quedándose por debajo del 28%, uno de sus peores resultados desde las elecciones. El PP, en cambio, se recupera ligeramente, suma lo mismo que pierde el PSOE, medio punto, y aunque sigue lejos de lo que consiguió en el 23J, mejora la distancia con los socialistas. Los de Feijóo le sacan al PSOE ahora más de 3 puntos. Vox vuelve a ser la fuerza que más crece respecto a los últimos comicios. La ultraderecha vuelve a colocarse por encima del 17%, de nuevo su mejor dato de la serie histórica. Son 5 puntos más de lo que obtuvo el 23J. Sigue siendo además la opción preferida de los jóvenes, y no solo, porque también es el preferido entre los que tienen de 35 a 44 años. A la izquierda del PSOE el panorama sigue siendo desolador. Sumar se deja un punto en esta entrega, no llega al 6%. Podemos, en cambio, crece, suma 7 décimas, pero apenas llega al 4%. La izquierda, por lo tanto, se quedaría lejos de poder armar una mayoría suficiente para gobernar. En el Partido Popular siguen la ofensiva con el caso Salazar. Acusan al gobierno de guardar silencio ante las denuncias contra el asesor de Moncloa. Es por ello que los populares proponen ahora cambiar el reglamento del Congreso para que los ministros tengan que justificar sus ausencias en las sesiones de control al gobierno. La portavoz del PP, Esther Muñoz, apuntaba contra Pedro Sánchez y sus ministros, a quienes acusa de encubrir a Paco Salazar. Pedro Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento. No ha permitido a sus ministros dar explicaciones, él no ha dado explicaciones. Sabemos que personas del Partido Socialista se han reunido con las víctimas para pedirles que no acudan a la prensa a explicar lo que han sufrido. Sabemos también que una persona como María Jesús Montero podría haber estado impidiendo que se conociese toda esta verdad. Y sabemos también que ha dicho a sus ministros que no vengan a la sesión de control. Este será uno de los principales asuntos que van a planear en la última sesión de control del año, que se va a celebrar pasado mañana, el miércoles, en el Congreso. Y también lo va a hacer, también planeará sobre esa sesión la situación del Hospital de Torrejón, en Madrid, un centro público gestionado por una empresa privada, Rivera Salud, cuyo CEO, Pablo Gallart, pidió rechazar pacientes e intervenciones poco rentables para la compañía. Lo hizo en unos audios que conocimos la semana pasada y que según el empresario, estaban editados, estaban tergiversados. Ha sido este fin de semana cuando el CEO de Rivera Salud publicaba
nuevos audios de esa reunión defendiendo su gestión al frente del centro, pero son unos mensajes que no contradicen aquellos en los que pidió reducir costes a costa de procesos médicos caros. La ministra de Sanidad decía ayer en El País que van a proponer un cambio legislativo para limitar la gestión privada en los centros públicos, un tipo de colaboración que, según Mónica García, favorece a las grandes empresas en detrimento de los ciudadanos. El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, como se quiera llamar, en una parasitación público-privada, y entonces se nos está yendo el presupuesto, se nos está yendo la salud de los ciudadanos a las cuentas de resultados de estas empresas. Entonces vamos a abrir todas las vías posibles y por supuesto le vamos a pedir los datos también a la Comunidad de Madrid. Y además, en el Viso de Alcor, en Sevilla, la Guardia Civil sigue investigando como violencia machista el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en una vivienda que se estaba incendiando. Las autoridades han detenido a la pareja de la víctima, que contaba con denuncias previas de parejas anteriores. La mujer no se encontraba en el sistema Biogen y había interpuesto denuncia. De confirmarse este caso, también el asesinato de una mujer en Torrijos, en Toledo, el pasado jueves, habrían sido 4 asesinatos machistas en tan solo una semana. Serían, por tanto, 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y para completar la portada, en el inicio de este lunes 8 de diciembre, los deportes. El Celta, que asaltó anoche el Bernabéu y da un vuelco a la Liga. El Madrid se queda a 4 puntos ya del Barça. Sampe, buenos días. Buenos días, Astre. Ganaban los gallegos 0-2 en el partido que cerraba el domingo y en el que terminaron además expulsados 3 jugadores del Real Madrid. Fran García, 2 entradas de amarilla en apenas un minuto. Álvaro Carreras, otras 2 amarillas consecutivas por protestas al colegiado, y roja directa a Endrick, que ni jugó, también por protestar. Xabi Alonso se mostró descontento con el arbitraje. Ralentizaban, no les cortaba el ritmo y ni les advertía nada al Celta, estaba muy permisivo, no me ha gustado la actuación, luego la tarjeta también muy discutible, como con muchas ganas, y eso no me ha gustado y eso es lo que nos ha descontrolado un poco. La jornada 15 se completa esta noche con el Osasuna Levante a las 9, sigue líder el Barça, 4 puntos sobre el Madrid, 5 sobre el Villarreal, 9 sobre el Atlético de Madrid. Las plazas de descenso son para Girona, Real Oviedo y Levante. Así empieza la semana, hoy es 8 de diciembre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Generalitat de Cataluña asegura que han conseguido contener el brote de peste porcina detectado hace 9 días en la provincia de Barcelona. El conseller de Agricultura ha confirmado que no se han encontrado hasta el momento casos positivos fuera del radio de 6 kilómetros en torno a Cerdanyola del Vallès. Ahora la Generalitat prepara los trabajos para investigar el origen del brote, que ha matado por el momento a 13 jabalíes. Radio Barcelona, Susana Ruiz. El Gobierno asegura que se ha conseguido contener el brote de peste porcina africana. Hasta el momento no se ha detectado ningún caso fuera de la zona perimetrada y el número de positivos se mantiene en 13. Además, ya se está negociando la reapertura de mercados internacionales para la exportación de porcino. Sobre el origen del brote, hoy se creará el grupo de expertos en bioseguridad que se encargarà de la investigación. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura. Jo crec que en els propers dies els hi podrem dir quins centres són aquests. En los próximos días podremos decir qué centros que trabajan con el virus de la peste porcina africana son investigados y por qué. Ha dicho el conseller que no ha descartado que se incluya alguno de fuera del radio afectado. Actualizada pues la situación respecto al brote, les decíamos al empezar que, y además a partir de esa encuesta que publicamos esta mañana en la cadena SER y El País, en la que constata el crecimiento del PP, el récord de Vox y la caída del PSOE cercado por los últimos escándalos, empieza una semana muy política con el último pleno parlamentario del año y además los principales partidos siguen con la campaña electoral en Extremadura, donde recuerden que se van a celebrar elecciones el próximo día 21 de diciembre. Y los candidatos han abandonado de momento esa lectura nacional que hicieron los primeros días de estos comicios y pasan ya a los anuncios de propuestas concretas para Extremadura. Más de 600 en el caso del PP, cuya candidata María Guardiola intenta hacerse con una mayoría absoluta para evitar depender de Vox. Por su parte, la izquierda pone el foco en los problemas de vivienda y sobre todo en la escasez de trabajo para los jóvenes. Vamos pues a Extremadura. Ana Gaviro. Mundo rural, transportes e infraestructuras han sido los principales asuntos esgrimidos en la liza extremeña en estos primeros días de campaña, mientras que desde el Partido Popular han tirado de ayudas e iniciativas tomadas en estos 2 años y medio para reimpulsar el relevo generacional y contra la despoblación. Desde el Partido Socialista y Unidas por Extremadura se han centrado en la escasez de viviendas y oportunidades para los jóvenes, presentando un plan de rehabilitación de 5.000 viviendas en lo rural, los primeros, o rechazando industrias como la nuclear o las plantas de biogás y biomasa previstas en otras pequeñas localidades para reclamar que la región no pueden convertirse en el vertedero de España. Infraestructuras como el regadío de tierra de barros o la necesidad de transporte público que cohesione el territorio son otros temas que se han puesto sobre la mesa hasta ahora.
Bueno, eso en Extremadura, mientras en Aragón su presidente del Partido Popular encara una semana que va a ser clave para el futuro de su gobierno autonómico, porque esta es la semana en la que Jorge Azcón va a comenzar la ronda de contactos con los distintos grupos para intentar aprobar los presupuestos del año que viene. Las reuniones vienen marcadas por el ultimátum del presidente autonómico, que ha advertido de que si no consigue apoyos, habrá elecciones. Zaragoza, Eva Pérez Sorribes. Presupuesto o elecciones, este es el dilema que Azcón se ha propuesto resolver esta semana. El presidente empezará mañana martes la ronda de contactos con los grupos políticos para buscar unos apoyos que no tiene fáciles. Por eso arranca con las 3 formaciones que ya le dieron el apoyo en las únicas cuentas que ha podido aprobar su gobierno. Teruel existe, el Partido Aragonés y Vox. Pero el foco está puesto en los de Abascal. A ellos les traslada el PP la presión, aunque a la vez marca distancias en los presupuestos, incluyendo partidas que Vox no quiere, para la lucha contra la violencia machista, la cooperación o las exhumaciones de víctimas de la guerra civil. El miércoles la ronda continuará con los partidos de izquierda para acabar en el PSOE, pero aquí se encontrará Azcón con la puerta cerrada. Así que todo dependerá de una negociación con Vox marcada por continuos tiras y aflojas entre ambos. En Aragón todo parece prepararse para elecciones en febrero, a pesar de que esta tierra nunca ha tenido mayorías absolutas. Y de los tribunales, la Asociación de Abogados del Estado ha avalado que Begoña Gómez firmara los pliegos para su cátedra porque dicen que no se requieren condiciones o requisitos específicos. Se trata de la respuesta de esta asociación al informe que pidió el juez Peinado, en el que quería que se detallaran las cualificaciones para los procesos de adjudicación de contratos públicos. Es una información de Pedro Jiménez. La Asociación de Abogados del Estado sostiene que Begoña Gómez no cometió ninguna irregularidad al firmar los pliegos de condiciones de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Esta asociación profesional ha respondido a la petición que le hizo el juez Peinado un año después de atribuir el delito de intrusismo profesional a la mujer del presidente del Gobierno. El documento que le ha remitido, al que ha tenido acceso la SER, descarta cualquier indicio delictivo y dice que no se prevé una reserva de la función de redactar tales documentos a un cuerpo de funcionarios concreto, que no se exige una titulación concreta para su redacción, ni tan siquiera se prevé que el órgano de contratación deba redactar él mismo tales documentos, porque puede recabar, añade, la colaboración de empresas privadas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y ahora con el repaso de otros asuntos que son noticia en los territorios. Como cada lunes vamos a Valladolid. En Castilla y León está Eva Marín. Hola Eva, buenos días. Hola, buenos días. Y en Murcia, Juanjo Asensio. Buenos días, Juanjo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empecemos, Eva, por algunas noticias ahí en tu comunidad. La Guardia Civil de Burgos expone las obras intervenidas en el monasterio de Belorado, ¿saben? Después de la detención de las monjas cismáticas. Son obras intervenidas en el marco de la operación Miruncid, dirigida a la protección del patrimonio histórico. Las piezas fueron recuperadas durante los registros en los monasterios de Belorado en Burgos y también el de Santa Clara de Orduña en Vizcaya. Entre los bienes expuestos figuran varias piezas de especial relevancia histórica al tratarse de obras en madera policromada del siglo XVI o un Cristo del siglo XIV que conserva su escultura original medieval. También se han recuperado 2 óleos barrocos atribuibles a la escuela castellana del siglo XVII, ambos en buen estado de conservación. La operación continúa abierta después de haber recuperado una treintena de piezas cuyo valor se va a determinar tras los estudios técnicos que va a realizar el Museo de Burgos. Desde luego es un serial, lo de Belorado, desde el principio y en su continuación. Y hablando de obras de arte, de obras artísticas, la fachada restaurada de la Catedral de Murcia ha incluido, Juanjo, un nuevo elemento entre sus esculturas, muy moderno, porque es un ángel que tiene un smartphone en la mano. Sí, un anacronismo total. Este próximo jueves se va a cumplir un año, ¿no?, desde que finalizaran las obras de restauración de esta fachada de la Catedral de Murcia, y ahora hemos conocido que su arquitecto, Juan de Dios de la Hoz, en connivencia con los restauradores, decidió incluir un huevo de Pascua, este anacronismo contemporáneo, ¿no?, un ángel con un teléfono móvil inteligente en una de sus manos, un smartphone. La escultura original había perdido el brazo y durante la restauración se decidía incluir en esta fachada del siglo XVIII este detalle. De hecho, el concejal de Turismo de Murcia, Jesús Pacheco, nos contaba que este tipo de acciones ya se está convirtiendo en algo habitual y mencionaba, por ejemplo, la Catedral de Salamanca con su famoso astronauta, sí, o con el escudo del Athletic de Bilbao que hay en Santa María la Mayor, en Trujillo. Y es que este tipo de intervenciones en las que los escultores y restauradores introducen discretos anacronismos contemporáneos pueden encontrarse en templos y catedrales de diferentes ciudades europeas y españolas, donde se han añadido figuras con elementos modernos como guiños artísticos destinados, entre otras cosas,
a generar interés cultural y turístico. Ahora os pregunto, ¿decimos en qué parte de la fachada de la Catedral de Murcia tienen que buscar al querubín con el smartphone? Claro, eso es o dejamos que cada uno lo busque? Claro, sí, además sirve como reclamo. Bueno, y esta historia, Eva, ha ingresado en prisión el jefe de estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid. Lo cierto es que parece de guión de película y junto a él además hay otros 5 detenidos en la investigación relacionada con drogas y ha sido llevado a cabo por la Unidad de Asuntos Internos, según ha dictado la jueza de Juzgado de Instrucción número 3 que instruye este caso. Este auto afecta a 6 de los 7 detenidos desde el pasado jueves. Son 4 hombres y 2 mujeres, incluido un funcionario que en verano de 2022 fue rehén de un hombre, ahora ya juzgado y en prisión, que se atrincheró en su casa en la localidad de Soltana de Santovenia de Pisuerga, un suceso que además se saldó con 2 fallecidos, entre ellos un guardia civil. El 7º detenido ya ha quedado en libertad el pasado jueves tras comparecer en comisaría. Como decimos, de guión de película. Desde luego que sí, tremenda la historia. Ingresa en prisión el jefe del Departamento de Estupefacientes de la Policía Nacional allí en Valladolid. Eva, Juanjo, que tengáis un buen lunes. Igualmente. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy, Dani de la Fuente nos propone una obra de teatro sobre la generación Z. Yo te sigo. La generación Z es la primera criada con acceso libre y total a Internet y eso ha marcado su identidad. Creo que es una generación que sí que se ha representado mucho a ella misma o que a través de las redes sociales habla mucho de sus propias problemáticas. Últimos días para disfrutar de la radiografía que Berta Prieto, actriz, dramaturga y directora, ha hecho de su generación en Del Fandom al Troleo, una sátira del bla 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 en la abadía. Creo que somos una generación muy nihilista. Parece que ahora también está de moda no tener valores y creer en Dios, ¿no? Este sería el titular. Consumimos 1000 vídeos, podcasts, estamos saturados de información y necesitamos parar y desconectar. No se puede reivindicar la desconexión cuando no estamos conectados con nada. Quiero decir, tener mucho acceso a la información o sentir que todo el rato tienes estímulos no significa que estés entendiendo algo, que te estés esforzando en reflexionar sobre algo. Simplemente estás abrumado. El texto es brillante. Nos cuenta la historia de Paula Miró, una ciberactivista que decide transicionar a tonta para ser más feliz. No sé si ser tonta produce más felicidad. Lo que está claro es que María Pombo es tontísima. Y lo hace a través de Ximena White, una directora feminista y muy moderna que rueda un documental sobre ella. Como en realidad estamos más preocupados por generar narrativas y por cómo se cuentan las cosas que no tanto por la cosa en sí. Una locura, también la puesta en escena es muy divertida. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.